4, 3, 2. Y ya estamos aquí en el Facebook. Siempre me choca comenzar con esa frase. Es como de conductor de Telehit. Ya estamos aquí, chavos. Bueno, pues sí, estamos en las oficinas de Animal Político y el día de hoy vamos a hablar concretamente de todo esto que se destapó con la estafa maestra. Me acompañan Miriam Castillo. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno. De Mexicanos contra la Corrupción. Así es, sí, de Mexicanos contra la Corrupción. Y Arturo Ángel. Arturo Ángel. Arturo sí. Ángel de Animal Político, que fue de los reporteros que se puso a hacer toda esta exhaustiva investigación. Y en unos momentos vamos a la FM en el 103.3 de FM, 970 de AM por Radio Fórmula, para que estén pendientes y hablemos un poco de lo que fue esta investigación, de lo que representa y sobre todo de lo que podemos hacer con esa información, porque creo que finalmente es lo más importante, ¿no? Así es, sobre todo qué va después, qué podemos hacer después, qué viene. De hecho, digamos, Arturo puso la semillita y pues seguimos en eso. Sí, con lo de Javier Duarte. Exacto. ¿No? Las empresas fantasma de Javier Duarte. Digamos, son investigaciones y son investigaciones separadas, pero bueno, finalmente el primero que encontró este esquema del asunto de las empresas fantasma fue Arturo, y más o menos un poco en la misma lógica fue que nosotros hicimos esta parte de la investigación de la estafa maestra. Que además es una investigación súper detallada, súper laboriosa. ¿Cómo encontraste ese pequeño hilito para que se desprendiera todo lo de las empresas fantasma de Duarte? Pues rascándole a la información pública, digo, siempre te pasan tips, te dan alguna pista, pero justo lo que fuimos describiendo a partir de esa pista que tuvimos en las empresas fantasma de Duarte es que primero que era posible rastrear ese tipo de fraudes estudiando información pública, porque hay una simulación legal que seguramente al rato platicaremos y que justamente se confirmó ahora con estafa maestra. Hay una simulación legal, pero también nos dimos cuenta que cuando terminamos el caso de Javier Duarte, que no era algo que solo había pasado en Veracruz, sino había pasado en muchos lados, ¿no? Y que además seguramente lleva pasando décadas, ¿no? En este país. Pues algunos años, sí. Y que también de repente es mucha falta de participación ciudadana lo que facilita, ¿no? Que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Quizá yo no estoy tan convencida de trasladar toda la responsabilidad al asunto de la participación ciudadana. Yo sí creo que esto es una absoluta como falta de controles, falta de voluntad por parte de las autoridades. O sea, la participación ciudadana sí juega un papel, pero a mí, insisto, no me encanta eso de trasladarle a la ciudadanía la responsabilidad. Pero sí, como dice Arturo, al menos a lo que a nosotros nos llamó mucho la atención es que prácticamente todo puedes encontrarlo con información pública. O sea, sí... Está a la mano. Sí. Es saber dónde buscar y qué estás buscando. Vamos a ir a la FM. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Esto no es un programa de radio. Es radio en esteroides. Es una revolución mediática que está sucediendo aquí y ahora. Contamos las historias con plena libertad editorial, sin ataduras. Estás en la una. Quedan con ustedes los supercívicos, Arturo Hernández y Alex Marín y Cal. Bienvenidos a Supercívicos Radio en la UNA, Radio Fórmula 103.3 de FM, 970 de AM. Yo soy Alex Marín y Cal, mejor conocido como el brigadier, ese güey de los Supercívicos, y hoy tenemos un programa muy especial. Estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Animal Político. Ustedes saben, este medio independiente, portal de noticias que destapó esto de la estafa maestra, un desvío millonario por parte del gobierno federal, donde desaparecieron miles de millones de pesos de nuestro dinero, de nuestros impuestos, que ahorita se están necesitando
pues para ayudar a los más necesitados en Oaxaca, en Chiapas. Y bueno, esto porque hay una tragedia, pero además es dinero que es nuestro y de repente desaparece. Me acompañan aquí para hablar un poco de este tema Miriam Castillo de Mexicanos contra la Corrupción. Miriam, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, gracias. Y Arturo Ángel, que fue de los valientes reporteros que se puso a sacarle el hilo y a deshilachar toda esta estafa maestra, que bien lo describían. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fue muy bien descrito eso que decías. Bueno, sí, Duarte desvió X millones de pesos, pero es un juego de niños comparado con lo que de repente se orquestó entre muchas más dependencias, Cedesol, Pemex, SST, un chorro de dependencias gubernamentales que al parecer estarían implicadas en este desvío, ¿no? Y bueno, aquí lo primero que me gustaría abordar es, pues, ¿cómo fuiste, primero cómo te atreviste a empezar a sacarle el hilo a todo lo de Javier Duarte y luego cómo se dio lo de la estafa maestra, ¿no? Muy bueno, antes que nada, pues mucho gusto y un placer poder compartir con todos ustedes pues estos dos reportajes, ¿no? El de Empresas Fantasma el año pasado y ahora el de este año donde trabajaron Nayeli, Manu, Miriam y todo un gran equipo en la producción. Yo te diría que el año pasado que publicamos el reportaje de Empresas Fantasma de Javier Duarte, también en realidad ya llevaba un año más o menos de trabajo. Y pues la verdad es que mira, yo creo que para nadie es un secreto que hay muchas denuncias de corrupción, claro, todo, ¿no? Donde no pasa nada. Pero aquí en Animal Político, cuando tuvimos una denuncia que además trajo con nosotros un colaborador de Animal, Víctor Hugo Arteaga, decidimos, y Daniel Moreno, el director de Animal, dijo, pues ¿por qué no lo investigamos? ¿No? O sea, pasemos más allá de la denuncia, empecemos a revisar realmente qué hay, y así es como empezamos a hacer toda esta investigación, y lo que nos dábamos cuenta es que el fraude realmente estaba ahí, ¿no? Es decir, había documentos públicos, porque hay que recordar, una cosa es que se pueden robar el dinero, pero cuando se trata de dinero público hay que simular. Y casi siempre está ahí a la vista, deja ¿no? rastro. Y platicaba con Miriam de Mexicanos contra la Corrupción acerca de la participación ciudadana. Es información que casi que está a la mano, pero a veces somos un poquito como que no sé si nos da flojera, y te decía, no es como trasladarlo a la ciudadanía, pero creo que nosotros tenemos que estar encima de los funcionarios para que no ocurran estas cosas, ¿no? Sí, también es un asunto de aprender a leer las cosas, es decir, a veces todo está allí, pero necesitas un traductor, es decir, hay mucha información, pero también nosotros hemos ido aprendiendo a fuerza de prueba y error un poco. Por ejemplo, lo que hizo Arturo nos fue marcando alguna pauta y algunos caminos que nosotros ya acortamos. La investigación, como platica bien, la hicimos entre 3 personas, Nayeli Roldán, Manuel Ureste y yo. Participamos en conjunto. De alguna manera la idea viene también de Daniel Moreno acerca de ir revisando las auditorías públicas y de ir detectando las anomalías. Vimos que había un patrón y entonces empezamos ya de manera conjunta a revisar las auditorías y empezar a revisar a quienes se les entregaban estos contratos. Es decir, el dinero a dónde iba, salía de la dependencia e iba a las universidades, eso ya estaba denunciado, sin embargo queríamos saber a dónde llegaba. De inicio, la verdad, la teoría era que iba a llegar como algún tipo de grupo político, alguna cosa así. Y entonces fuimos empezando el reporteo y empezando a consultar fuentes públicas, empezamos a ver un poco un patrón más o menos similar al que había marcado, digamos, la investigación de Arturo en Veracruz, y de ahí fuimos, como te insisto, aprendiendo a leer algunos datos. ¿Qué significaba que no estuvieran registrados en el SAT, que no tuvieran un registro ante la Secretaría de Economía, el ir a la calle y ir a preguntar quiénes son los accionistas? Toda esta parte, bueno, se va construyendo a partir como de pasos que dan antes y pues igual, prueba y error en las investigaciones acá. Ahora, Arturo, nada más para la gente que está escuchando y que tal vez no tiene idea, porque no sé, en una percepción muy personal, siento que los medios mainstream, como que no le dieron tanta cobertura. Me decía, miren, bueno, pues finalmente hay muchas cosas que tampoco les dan cobertura, pero esto me parece fundamental. Para la gente que no tiene idea, nada más explícanos en un modo muy simple, ¿cómo es que desaparecieron 7,000 millones de pesos de nuestro dinero? Bueno, hay que recordar, mira, ¿qué dice la Constitución? Que es como la gran ley del país, ¿no? Cuando se trata de gastar el dinero público,
pues normalmente hay que hacerlo a través de algo que se llama una licitación. Sí, que son Es empresas que un dicen, concurso. yo ¿no? tengo la habilidad de venderle este servicio Ajá. o producto al Entonces, gobierno. Digamos que, no sé, la Secretaría de Desarrollo Social quiere comprar despensas, entonces pues avisa públicamente. Saludos a Chayito y a Luis Miranda. Por cierto, avisa que quiere comprar despensas para tal región, entonces pone unas reglas y éntrenle, ¿no? Y entonces, en teoría, lo que dice la Constitución es quien te dé la mejor oferta, tanto en cuestión que el precio sea atractivo, pero que además técnicamente pueda hacer las cosas, pues es que se lleva el contrato, ¿no? Entonces, digamos que esa es la regla general. Ese es el esquema bajo el cual tú le puedes vender al gobierno. Exactamente. Hay otros esquemas como cuando son situaciones muy de emergencia, pues no te puedes poner a hacer concursos como ahorita. No, ajá, exacto, no les alcanza. Entonces, cuando subcontratan un servicio, se quedan con una parte y dicen que esa parte, por ejemplo, un contrato del que te platicaba de 600 millones, la universidad se quedó más o menos con unos 50 millones de pesos. Digo, en comparación al contrato, pues es una comisión muy chiquita. Pero esos 50 se quedaron en la universidad. Sabemos que se utilizaron para la universidad en teoría. Pues en teoría, porque es decir, sí se quedaron en la universidad, pero cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y a dónde fueron? ¿En qué fueron destinados? Y dijimos, es que los metimos en una cuenta general y se gastaron. Siendo mal pensados, me parece más bien un moche, pero bueno, ¿no? Exactamente. Y además Universidad del Estado de México, ¿eh? Saludos a Alfredo del Mazo, que ahora sí, el gobernador pseudoelecto del Estado de México, que hoy tomó posesión y estaba en Banobras, que también está implicada en todo este movimiento de lana. Ojo, no estamos acusando a lo güey, ¿eh? Hay datos y números que nos hacen pensar mal. Y no es que como que estamos en un país donde todos hagamos las cosas sobre el reglamento y la Constitución. Y lo que más me molesta es que la ley está, como dices, está la Constitución, están los reglamentos, pero siempre los mexicanos parece que nos encontramos la manera más creativa y más astuta para encontrar un beneficio personal, y eso no se vale, muchachos. Vamos a seguir en Facebook Live, vamos a hacer un corte en la FM, el 103.3 de FM, 970M. Estamos hablando de la estafa maestra, hashtag la estafa maestra. Ya regresamos en Supercívicos Radio. Está conmigo Miriam Castillo de Mexicanos contra la Corrupción y Arturo Ángel, que hizo esta exhaustiva investigación del desvío de miles de millones de pesos del gobierno federal. Ya regresamos a Supercívicos Radio. La Una. En Grupo Fórmula. Y estamos de regreso en Facebook Live. Denle share, muchachos. Estamos en las oficinas de Animal Político. ¡Saluden, banda! Bueno, es que están trabajando. Pero ahí está toda la banda de Animal Político. Y seguimos aquí en Facebook Live con Miriam Castillo y Arturo Ángel. Bueno, ya nos decían que lo que hicieron fue darle la lana a las universidades, que es como, encontraron una fallita, encontraron una gotera y dijeron, por ahí píquenle, por ahí podemos sacar un chingo de lana, ¿no? Sí, y el tema es que ¿dónde se empezaron a encontrar algunas coincidencias en el tema, por ejemplo, de Javier Duarte y de la estafa maestra? Que cuando Nayeli, Manu y Miriam fueron a ver a las empresas, o sea, se pusieron a seguir la ruta del dinero, pues, que finalmente es en lo que creo que muchas veces nos quedamos cortos también. Hay que recordar, en el mismo caso de Javier Duarte, ¿cuántas denuncias no tenía de la auditoría por años y no pasaba de eso, no? Oye, y te voy a hacer la misma pregunta que le hacen a los sobrecargos y los pilotos. ¿No te da miedo? Ya sé que no, digo, estamos en esto, yo me considero dentro de la gente que está siempre pues poniéndole la lupa al sistema, pero sí, Javier Duarte, de buena fuente sabemos que es un pinche, es como el de IT, es un payaso asesino, ¿no, cabrón? Pues digo, obviamente tomamos algunas precauciones en el caso de Veracruz, o sea, fuimos cuando era indispensable a visitar las empresas. Yo te diría que ya fue la última parte de esa investigación porque ya era evidenciarse demasiado. Sabíamos que igual nos podían descubrir que a la postre sí pasó, pero bueno, lo que nos encontramos y lo que se encontraron mis compañeros también, justamente en este caso de la estafa maestra, es que pues las empresas muchas veces eran empresas que tú llegabas y pues en el mejor de los casos tenían una oficina de estas virtuales donde literalmente le pagan a una señorita para que atienda el teléfono. Y es la única que está todo el tiempo. Sí, no, son lugares y donde... eso cuando te va bien. O sea, sí, me si acuerdo que el jefe del SAT está... dice que llega a haber más empresas que metros cuadrados en estas oficinas. ¿En serio? Sí, hay un edificio en específico también en Polanco. Bueno, en Polanco hay varios, pero en específico había uno en donde decían que había 3,000 empresas en una sola oficina.
O sea, son lo que dicen empresas virtuales. Y volvemos a lo mismo. No necesariamente es ilegal del todo. O sea, hay algunas cosas que sí se incumplen. Por ejemplo, necesitas tener documentación. Si tu domicilio está en un lugar, necesitas comprobar que en ese lugar estás trabajando. Es decir, que puedes desarrollar allí cualquier cosa a lo que te dediques. Entonces ahí es en donde como le doblan un poquito y donde es legal pero no. Y como dice Arturo, te vas encontrando que también son cosas como tan evidentes que te brinca, claro, que nadie de verdad no se le haya ocurrido un día de la factura decir así como, ay, necesito que me den un sello, que me firmen algo y que vayas a las oficinas y no te encuentres a nadie. La Una, en Grupo Fórmula. Estamos aquí en la calle de Progreso, en el Colonia Industrial, Delegación Gustavo Madero, para reportar esta reja ilegal que aquí debe vivir Don y toda su familia. Progreso entre Calzada de Guadalupe y Misterios, del Colonia Industrial, Delegación Gustavo Madero. Estamos de regreso en Supercívicos Radio en la Una, Radio Fórmula 103.3 de FM, 970 de AM y en Facebook Live, si quieren ver mi horrible cara, estamos ahí en vivo, conéctense. Estamos hablando de la estafa maestra desde las oficinas de Animal Político, un medio independiente que cabe mencionar, hay que decirlo, es muy difícil en estos días porque pues también muchos medios de repente tienen que venderle publicidad al gobierno, ¿no? Que por cierto, creo que están gastando un poco de dinero. Hacemos un llamado al gobierno federal. No necesitamos ver todos los logros del presidente tantas veces, sobre todo si nos sale tan caro. Y entonces mantener un medio independiente sin compromisos gubernamentales es muy difícil. Yo por eso pues soy fan de Animal Político y creo que hacen un gran trabajo periodístico. Y hablábamos de la estafa maestra en la cual por medio de dependencias gubernamentales se desaparecieron 7,000 millones de pesos. Se saltaron licitaciones, le dieron dinero a universidades públicas y por allá encontraron una fuguita para desaparecer esta lana. Ahora, vamos, ya hablábamos un poco del procedimiento. Ahora, esas empresas, algunas ni existen, ¿no, Miriam? Sí, vas a las oficinas y son oficinas vacías, en remodelación, hay unas que están en obra negra y también hay otras que, por ejemplo, encontramos una en donde en una oficina, te juro que no cabe el escritorio, lo tenían que poner ladeado y había 8 empresas. Entonces llegábamos, preguntábamos, oye, ¿la empresa fulana de tal? Sí, aquí está. Y la otra, también. Y la otra, sí, también. Todas están aquí. Entonces acumulaban 8 empresas. Que se supone que eran distribuidoras, empresas de construcción y una empresa que daba asesorías. Insisto, en teoría, en esa oficina debería de estar la gente que trabaja, algunos de los asesores, almacenes, en caso de que fueran de construcción. ¿Dónde está tu bodega, no? Exactamente, toda esa parte, pero pues había 8 en una sola. Ahora, muchachos, ahí hay gente que trabaja y que, bueno, la contratan para hacer una chamba y ahí está. Si se dan cuenta que hay algo irregular, no por conservar esa chamba, que a todas luces es ilegal, no digan nada, denuncien. O sea, también hay que ser parte de la solución, ¿no? Yo sé que tienen unas chambas y de repente pues hay una chava que la contrataron para una empresa, pues si te das cuenta que esto es ilegal, hay que denunciarlo. Yo sé que es difícil, pero por ahí se empieza, ¿no, Arturo? Sí, mira, y lamentablemente algo que descubrimos en el caso de Duarte y que volvía a pasar en el caso de la estafa maestra. ¡Uy, maldito Duarte! Son las personas que lamentablemente usan. Aunque no están dedos de alta en el SAT, cada que compran algo con IVA, están pagando impuestos y esa lana es la que se están robando. Sí, no, y además Moya. Mick Moya, ahí para que sigan las redes, tu Twitter. El mío es @ArturoAngel20, el de Animal Político es @PájaroPolítico y pues el portal animalpolitico.com. Pues ya está, muchachos. Ahora sí que nuestro deber es decirles lo que está sucediendo, que a veces, bueno, con tantas cosas que suceden buenas y malas, es difícil, pero creo que este es un punto y bueno, cada quien insiste e intensea en lo que le parece importante. Acá en Supercívicos pensamos que la corrupción es un problema que nos tiene en el hoyo y bueno, literalmente saludos al gobierno de Morelos, a Ruiz Esparza y a toda esa banda del socavón, pero bueno, creo que tenemos que acabar con esto, muchachos. Yo soy Alex Marín Nical, el brigadier.
La Una. En Grupo Fórmula.